A los que han entrado recién les digo que es la última vez que les he dejado entrar. El momento que corte el acceso automático ya no entra nadie más. Pues decíamos que originalmente este método fue desarrollado por un organismo que en esa época se llamaba DNR, que era el Departamento Nacional de Carreteras del Brasil. Luego esa organización ha cambiado de nombre. Por eso es que el método también, porque ha sido también actualizado por el DNIT, que es la Dirección Nacional Integrada del Transporte, y ahora se conoce como el método DNIT. Este método ha sido actualizado por un ingeniero sobresaliente del Brasil, el ingeniero Murillo López de Sousa. Este es un método que resulta de la recopilación de criterios y de trabajos que hicieron en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y también las experiencias de los tramos experimentales del AST. En esa experiencia hubieron varios ingenieros de varios países, entre esos había ingenieros del Brasil, quienes después han desarrollado este método. El fundamento teórico es el mismo, diseñar un espesor de pavimento que pueda proteger a las condiciones de soporte que tiene la subrasante. Entonces, todos los métodos de diseño tienen ese criterio, de poder tener un espesor que proteja a la subrasante. El tráfico, el total de tráfico también se considera durante todo el periodo de diseño. Además, es un tráfico que se convierte a su equivalente en el eje patrón, que igual que el ASTO es un eje simple de 8.2 toneladas. El espesor que nos da el método tiene que ser el suficiente para proteger a la misma carpeta de los esfuerzos que impone el tráfico, principalmente para que estas repeticiones de esfuerzos no produzcan esfuerzos de flexotracción que sean superiores a la capacidad de resistencia de la carpeta. Pues por una parte, protegemos con el espesor total a la subrasante y también la carpeta debe tener el espesor suficiente para no degradarse por los esfuerzos de flexotracción que se van a producir por efecto de las cargas verticales. Entonces, el espesor total, lógicamente, lo que hace es proteger a la subrasante de los esfuerzos verticales que va a producir el tráfico que va a circular por la carretera durante el periodo de proyecto. En cambio, el espesor de la carpeta lo que hace es proteger los esfuerzos de tensión que se producen en la base de la carpeta. Este método está basado también en lo que se refiere a la caracterización de suelos y la clasificación de suelos por el método AIST. Ya saben que este método de clasificación se basa en la granulometría del material y en sus límites de consistencia, principalmente el límite de líquido y su índice de plasticidad. Ya vimos que el tamiz de control es el tamiz número 200. Si el porcentaje que pasa el número 200 es menor al 35%, consideramos que es un material grueso, un material granular, y ahí se forman los grupos A1, A2 y A3, y los subgrupos que correspondan. En cambio, si el porcentaje de material que pasa el tamiz 200 es mayor al 35%, los grupos de materiales finos han de corresponder al A4, A5, A6 y A7. Lógicamente, estos suelos son de granulometría fina. También el método utiliza el índice de grupo, que sirve para evaluar la calidad del suelo con mayor facilidad que la clasificación. Entonces, el índice de grupo ha de ser igual al porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 35, multiplicado por 0,2 más 0,05 por el límite líquido menos 40, más 0,01 multiplicado por el porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 15,
multiplicado por el índice de plasticidad menos 10. Entonces eso nos da el índice de grupo. Y en base al índice de grupo, el método obtiene un índice de soporte, que es similar al CBR, que se puede utilizar en ausencia del ensayo del CBR propiamente dicho. Entonces el índice de soporte ha de ser igual al CBR más el CBR del índice de grupo dividido entre 2. Y el índice de soporte siempre tiene que ser menor o igual al CBR de laboratorio. Entonces el índice de grupo nos dice qué calidad de material es y nos da un indicador de su CBR. Si el índice de grupo es 0, el CBR del índice de grupo es 20. Si fuera 4, si el índice de grupo es 4, el CBR del índice de grupo sería 12. Si tuviéramos un índice de grupo de 8, el CBR sería 7. Si fuera 12, el CBR del índice de grupo sería 5. De 18 a 20 tendríamos un CBR bajo. El CBR del índice de grupo sería solo 2. Entonces, además, este es un parámetro de control. Entonces, por una parte, sacamos este CBR del índice de grupo y sumamos al índice de grupo, al CBR que se ha obtenido en laboratorio. Esa suma se divide entre 2 y ese sería el índice de soporte para hacer el diseño del pavimento. En general, pero el CBR siempre ha de ser el que va a controlar, porque no puede ser este valor del índice de soporte mayor al CBR. En general, también podemos utilizar directamente el CBR. Este método establece algunas condiciones para los materiales de refuerzo de la subrasante, cuando la subrasante corresponde a un suelo pobre. Dice que el índice de soporte o el CBR tiene que ser mayor que el de la subrasante, con una expansión menor al 2%. En nuestro país al menos vamos a buscar un material que tenga un CBR más o igual al 10%, porque si uno busca un banco, nos da la posibilidad de elegir un material que tenga esa capacidad de soporte. Y la expansión si mantenemos con igual o menor a 2%. En cambio, los materiales para la subbase deberían tener un CBR mayor o igual a 20% y un índice de grupo igual a 0. La expansión durante el ensayo del CBR debería ser menor o igual a 1%. En cambio, para la capa base, el método exige que el CBR sea mayor o igual al 80%, con una expansión igual o menor al 0,5% medido con una sobrecarga de 10 libras, que es un complemento que se realiza durante el remojo del material para el ensayo del CBR. El límite líquido debe ser menor o igual a 25 y el índice de plasticidad menor o igual a 6 para los materiales de capa base. Si el límite líquido fuera mayor a 25% y el índice de plasticidad mayor al 6%, se puede aceptar este material para base si cumple las otras especificaciones técnicas y su equivalente de arena es superior a 30%. Quiere decir que cumple con la curva granulométrica y además su equivalente de arena es superior a 30%. Para el caso de tráficos que sean menores a 1 millón, se puede utilizar una capa base con un CBR más bajo, con un CBR mayor o igual a 60%. En cambio, para tráficos mayores vamos a ir al otro límite que sería como mínimo 80%. Otra cosa importante en los materiales que se van a considerar en el diseño es el grado de compactación, que debería ser mayor o igual al 100% de la densidad obtenida en laboratorio. Esto mediante el ensayo de compactación ISO estándar.
Los materiales de la subrasante en general no deben tener una expansión mayor al 2% en el ensayo de Severe, como dijimos anteriormente. Los materiales para capa base tienen que cumplir una curva granulométrica. Hay 4 curvas que están especificadas para la capa base, de acuerdo a los materiales que existen en la zona del proyecto. La curva A es más gruesa que la curva D. Entonces, lo importante es que el material que se utilice en la capa base cumpla con alguna de estas curvas granulométricas. Si tienen preguntas, nada. Para el diseño de pavimentos, con cualquier método, siempre el diseñador tiene que hacer la determinación del tráfico y, lógicamente, la caracterización del suelo de la subrasante. Para el tráfico, el método nos dice que el número de operaciones equivalentes ha de ser igual a 365 por el periodo de proyecto, por el volumen medio diario de tráfico en el periodo de diseño, multiplicado por un factor de eje y multiplicado por un factor de carga. El periodo de diseño en general se utiliza 20 años, pero si tenemos un tráfico incierto que sea menor a 10 millones, por ejemplo, solo deberíamos considerar un periodo de diseño de 10 años. Y si tenemos una incertidumbre mayor en los datos del tráfico, cuando estos no sean confiables, nuestro periodo de diseño recomendable sería solo 5 años. Y después de que la vía se ha puesto en servicio y se vuelve a verificar las condiciones de tráfico, y si se ha incrementado considerablemente, se hace un refuerzo que ya se puede hacer para 15 años, porque va a haber mayor certidumbre en el tráfico que va a tener o que tiene esa carretera. Si tienen preguntas, para el volumen diario de tráfico, que llamamos B sub M, se puede hacer en progresión aritmética o en progresión geométrica. En progresión aritmética el crecimiento no es tan acelerado. En cambio, en progresión geométrica el incremento del tráfico ha de ser mayor. En nuestro caso corresponde utilizar en progresión aritmética. Entonces, el volumen medio diario de tráfico ha de ser B sub 1, que es el tráfico actual, multiplicado por 2 más el periodo de diseño menos 1, multiplicado por la tasa de crecimiento anual. P es periodo de diseño y T minúscula es la tasa de crecimiento. B sub 1 es el tráfico actual, el que se afora en el primer año. Lógicamente, la tasa de crecimiento se considera en decimales. Y el volumen de tráfico durante el periodo de diseño, el tráfico total ha de ser 365 por el periodo de diseño, por el volumen medio de tráfico, por el factor de eje, por el factor de carga y por el factor climático regional, que es el FR. Por su parte, el factor de eje nos evalúa la cantidad de camiones que existen de 2 ejes, de 3 ejes y de 4 ejes o más. Entonces, el factor de eje ha de ser igual a 2 por el porcentaje de vehículos que tienen 2 ejes, más 3 por el porcentaje de vehículos con 3 ejes, más Z por el porcentaje de vehículos que tienen 4 ejes o más. Entonces, con esta consideración determinamos el factor de eje. Luego nos falta determinar el factor de carga. El factor de carga ha de ser la sumatoria de los factores de equivalencia de operaciones, que sería similar al factor equivalente de carga de livestock, pero que en este caso vamos a obtener de un ábaco, no de tablas. O sea, ser la sumatoria del factor de equivalencia de operaciones multiplicado por el porcentaje que corresponde a cada uno de los pesos y tipos de eje.
Pues P sub CJ es el factor de equivalencia de operaciones que vamos a sacar de un ábaco. Aquí nos dice la figura 3.1. Y PJ es el porcentaje que corresponde a cada tipo de eje. Eso dividido entre 100, porque eso está en porcentaje. Ustedes tienen en la guía este ábaco, que dice factor de equivalencia de operaciones. También les he mandado el manual de NIT, donde está este método. Entonces ustedes pueden imprimir directamente para evitar distorsiones estos ábacos. En la tabla de arriba, en la curva de arriba, tenemos para ejes tándem y para ejes trídem. La curva negra es para ejes tándem y la roja es para ejes trídem. En cambio, en la curva de abajo tenemos para eje simple. Entonces lo único que vamos a hacer es entrar aquí con el peso por eje y vamos hasta la curva. Y de la curva bajamos una línea vertical hacia el eje X, donde vamos a leer el factor de equivalencia de operaciones que vamos a denominar B sub CJ. Si tienen preguntas, para hacer el cálculo del factor de carga vamos a hacer una pequeña tabla, donde van a aparecer los ejes simples, tándem, trídem, etc. Y vamos a poner el porcentaje que corresponde en función del tráfico total. Sacamos el factor de equivalencia de acuerdo al ábaco y la equivalencia de operaciones ha de ser la multiplicación del porcentaje por el factor de equivalencia. Luego vamos a sumar todos los valores de equivalencia de operaciones. Y esa suma vamos a dividir entre 100, porque estos valores nos están dando en porcentaje. Dividido entre 100 nos va a dar el factor de carga. Si tienen preguntas. También en el método se utilizan los factores direccional y de carril. El factor direccional en general hemos dicho que va a ser 0,5, porque consideramos que la mitad es un tráfico de ida y la otra mitad es un tráfico de retorno. En cambio, el factor de carril depende del número de carriles que la carretera tenga en cada dirección. Si solo tiene 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta, el factor de carril es 1, porque el camión no tiene espacio para elegir un carril diferente. En cambio, si tuviera 4 carriles, eso significa 2 en cada dirección, el factor direccional seguiría siendo 0,5 y el factor de carril variaría de 0,7 a 0,96. Entonces, podemos considerar valores entre 0,8 o 0,85. Y si tuviera más de 6 carriles, eso significa 3 carriles en cada dirección, porque esta primera columna lo que nos indica es la cantidad de carriles en ambas direcciones. Si fuera 6 o más, serían 3 o más en cada dirección. El factor direccional se conserva en 0,5 y el factor de carril va a variar de 0,5 a 0,96. Entonces, para determinar los vehículos en el carril de diseño, si solo son 2, al ser 0,50, o sea, esto es la multiplicación del factor direccional por el factor de carril. Si fueran 4, ha de ser 0,7 a 0,96 por 0,5, eso nos da de 0,35 a 0,48. Y si fuera 6 o más, va a variar de 0,5 a 0,96, lo que significa que va a ser de 0,25 a 0,48. Si tienen preguntas. Después hemos visto otro factor multiplicador para sacar el tráfico total. Es el factor climático regional. Estos vamos a utilizar esta tabla en función de los milímetros de lluvia acumulados al año o la altura anual de lluvia en milímetros.
hasta 800 milímetros consideramos 0,7. Sería el caso de Cochabamba, que no llegamos ni a 500. De 800 a 1500 sería 1,40, que más o menos estaría en ese rango Santa Cruz. Y si fuera mayor a 1500 sería 1,7. Esto correspondería al clima que tenemos en el trópico. Si tienen preguntas. Una cosa importante que dice el método es que debemos verificar la profundidad a la que se encuentra el nivel freático. Y nos dice que esa altura hasta el nivel de la subrasante debe ser igual o mayor a unos 50 de metro. Si digamos nosotros cavando encontramos que a 1 metro está el nivel freático, entonces para tener una subrasante que se aleje unos 50, lo que vamos a hacer un terraplén, pero un terraplén únicamente para alejarnos del nivel freático. Entonces haríamos un terraplén de 50 centímetros para que nuestra distancia de la subrasante al nivel freático sea cuando más 50 centímetros, unos 50 en total. Entonces, aumentando 50, hacemos que el total, la distancia al nivel freático sea unos 50. Y lógicamente, cuando hay un nivel freático así tan superficial, lo que se hace es considerar el diseño de subdrenes que puedan captar estas aguas que van a circular sobre la estructura del pavimento. Si tienen preguntas. Este método también utiliza coeficientes de equivalencia estructural. Nosotros en la ESTE hemos utilizado factores equivalentes de carga. El coeficiente estructural del revestimiento, la carpeta, ha de ser K sub R, vamos a llamar K sub R. El coeficiente estructural de equivalencia estructural de la base ha de ser K sub B mayúscula. La equivalencia del coeficiente estructural de la subbase ha de ser K sub S. Si tenemos una capa de refuerzo, el coeficiente estructural de refuerzo ha de ser K sub REF. Además, en el caso de la subbase y del refuerzo, vamos a hacer una verificación. Si E sub 2 es igual al CBR de la subrasante, decimos que si E sub 1 es mayor o igual a 3 veces E sub 2, el valor de K es 1. Es lo que quiere decir, digamos, tenemos una subbase con un CBR de 25 y el CBR de la subrasante es solo 5. Entonces aquí tenemos que es más de 3 veces del CBR de la subrasante. Por lo tanto, el coeficiente de equivalencia estructural para la subbase ha de ser 1. Si no fuera así, si digamos tenemos 10 de CBR de la subrasante y solo 20 o 24 el CBR del material de la base, en ese caso tendríamos una diferencia menor. Entonces, E sub 1, que resulta ser el CBR de la subbase, ha de ser menor a 3 veces el CBR de la subrasante. Entonces, en esta comparación, E sub 1 es el CBR de la subbase o de la capa de refuerzo. Si estamos comparando refuerzo con subrasante, E sub 1 ha de ser el CBR de la capa de refuerzo. En cambio, si estamos comparando la subrasante o la capa de refuerzo con la subbase, E sub 1 ha de ser el CBR de la subbase. Entonces hemos dicho que tiene que ser mayor a 3 veces el CBR de la subrasante. Si fuera menos de 3, el valor del coeficiente de equivalencia estructural de la subbase ha de ser igual a la raíz cúbica del CBR
de la subrasante dividido entre 3 veces el CBR de la subrasante o refuerzo, dependiendo del caso. Eso también se aplica para el refuerzo. Entonces, en este caso sería el coeficiente estructural de la subbase o del refuerzo, en este caso sería igual al CBR del refuerzo dividido entre 3 veces el CBR de la subrasante. Digamos, si fuera 10 y el CBR de la subrasante sería 3, sería 9. En ese caso estamos cumpliendo de que es mayor a la raíz cúbica del cociente entre el CBR de la subbase y el CBR del refuerzo, o en su caso el CBR del refuerzo en relación al CBR de la subrasante. Entonces, si no cumple, que es mayor a 3 veces, entonces K ha de salir de esa operación. Vamos a dividir el CBR del refuerzo entre 3 veces el CBR de la subrasante. Y eso elevado a 1/3, o la raíz cúbica de ese cociente. No va a ser directamente 1. Si fuera mayor o igual a 3 veces el CBR de la capa que está debajo, directamente sería 1. Si tienen preguntas. Tenemos valores para los coeficientes de equivalencia estructural. Para la base o carpeta o revestimiento bituminoso, el valor de K ha de ser 2. Para revestimientos premezclados en caliente con graduación densa, unos 170. Esto normalmente ha de ser cuando se utiliza para capa base. Va a ser 1,20 para un revestimiento bituminoso por penetración. Eso es un tratamiento superficial. Para capas granulares de subbase y de base, el valor del coeficiente de equivalencia estructural ha de ser 1. Si es suelo cemento si es un suelo cemento con resistencia a la compresión a los 710 de 45 a 28 kilos por centímetro cuadrado, nuestro coeficiente K ha de ser 1,40. Si fuera una base de suelo cal, el coeficiente K ha de ser igual a 1,20. Entonces, de esta tabla que tienen en la guía van a salir los coeficientes de equivalencia estructural. Únicamente vamos a considerar la raíz cúbica cuando no se cumpla eso de que el CBR de la capa de encima es mayor a 3 veces el CBR de la capa de abajo. Si tienen preguntas. Nada. Igual que en el método a esto tenemos espesores mínimos. Si el tráfico es menor a 1 millón, podemos solamente utilizar un tratamiento superficial que puede ser simple o doble. En cambio, si el tráfico está entre 1 millón y 5 millones, utilizamos una carpeta de 5 centímetros. Si el tráfico se encuentra en un rango de 5 millones a 10 millones, utilizamos una carpeta de 7,5 centímetros. En cambio, si nuestro tráfico está entre 10 millones y 50 millones, el espesor de la carpeta sería 10 centímetros. En cambio, si tenemos un tráfico entre 50 millones y 100 millones, si nuestro tráfico es mayor a 50 millones, sería 12,5 centímetros. Entonces, estos valores nos van a servir también para hacer una corrección si es que el valor del tratamiento el espesor de la carpeta nos da un valor muy alto. Si tienen preguntas. A ver, respiren un poco, creo que se están durmiendo. Entonces también vamos a tener un gráfico parecido que al que hemos utilizado
en el método AST. H sub m ha de ser el espesor total, considerando 4 capas del pavimento, o sea, la carpeta, la base, la subbase y el refuerzo. Solo en ese caso va a aparecer H mayúscula sub m, que ha de ser el espesor total necesario para proteger a la subrasante. HN ha de ser el espesor de la subbase, la base y la carpeta. Esto va a aparecer únicamente cuando el suelo de fundación tiene un CBR aceptable y no es necesario utilizar una capa de refuerzo. Después tenemos que H mayúscula sub 20 es el espesor de la base más la carpeta. ¿Por qué se llama H20? Sería el espesor total. Y también el espesor de la subbase llamamos H minúscula 20. Solamente esto es para recordarnos que el CBR de la subbase siempre vamos a considerar solo 20%, aunque su CBR fuera mayor. Entonces, como un factor de seguridad, el método nos recomienda que trabajemos la subbase con un CBR de 20, aunque tuviera 30. Entonces, para los cálculos vamos a utilizar siempre CBR de 20. No puede ser menos de 20, pero en el cálculo vamos a utilizar 20 y en general siempre va a ser más. Por eso aparece esta H mayúscula 20 y el H minúscula 20, que resulta ser el espesor de la subbase. B mayúscula es el espesor de la base y el R mayúscula es el espesor de la carpeta. Si tienen preguntas, el H minúscula sub n es el espesor de la capa de refuerzo o subrasante mejorada. Para sacar los factores de equivalencia de operaciones, ya dijimos, vamos a utilizar estos ábacos en función del tipo de eje. Tandem y tridem sería con estas curvas de la parte superior. Entramos con el peso en toneladas. En este método vamos a trabajar los pesos de los ejes en toneladas. En la AST hemos trabajado en kilos o libras. En cambio, en la parte de abajo, en la curva inferior, tenemos para ejes simples. Y también tenemos el peso en toneladas, desde 2, 4, 6, 10, etc. Y para determinar el espesor del pavimento, vamos a utilizar este ábaco. Pero también tenemos una ecuación. Entonces aquí, si utilizamos el ábaco, vamos a entrar con el tráfico en el eje inferior y vamos a subir hasta el CBR que tenga la subrasante. Y de ahí sacamos una proyección hacia el eje vertical y leemos el espesor de la capa que estamos estudiando. Pero podemos utilizar esta ecuación que va a darnos resultados más precisos, que sería el espesor de la capa de ser 77.67 por el tráfico total elevado a 0.0482 por el CBR elevado a menos 0.598. El CBR ha de ser CBRs cambiantes, dependiendo de dónde estamos queriendo establecer el espesor. Si es para el espesor total, ha de ser el espesor de la subrasante. Y así sucesivamente, el CBR de la capa inferior nos da el espesor total que tiene que existir encima de esa capa. El mismo criterio del AST. También vamos a utilizar ecuaciones para el cálculo de espesores. Dice que el espesor de la carpeta por el coeficiente estructural de la carpeta más el espesor de la base por su coeficiente de equivalencia estructural
tiene que ser mayor o igual al espesor H mayúscula sub 20. Luego, el espesor de la carpeta por su coeficiente de equivalencia estructural más el espesor de la base por su coeficiente de equivalencia estructural más el espesor de la subbase por su coeficiente de equivalencia estructural tiene que ser mayor o igual a H sub n. Y finalmente, el espesor de la carpeta por su coeficiente de equivalencia estructural más el espesor de la base por su coeficiente de equivalencia estructural más el espesor de la subbase por su coeficiente de equivalencia estructural más el espesor del refuerzo por su coeficiente de equivalencia estructural tiene que ser mayor o igual a H sub m. La tercera ecuación solo va a aparecer cuando tengamos capa de refuerzo. Si no, si tenemos un suelo de capacidad aceptable, solo vamos a tener dos ecuaciones. Si tienen preguntas. Para las bermas hay un criterio para hacer un diseño que sea racional. Las bermas en general sufren mucho menos impacto de las cargas que la calzada, porque solamente van a salirse los vehículos por alguna circunstancia especial o porque quieren estacionar. Entonces, por eso es que el espesor el tratamiento de la berma podemos hacer considerando el mismo espesor de la subbase. O sea, solamente ponerle subbase y encima un revestimiento que puede ser un tratamiento superficial doble. Pero lo que nos recomiendan es que hasta el nivel de la subbase debe ser uniforme, la plataforma. Debe tener las mismas características que la calzada, hasta el nivel de la subbase. Si tiene refuerzo, tiene que tener refuerzo. Y los espesores han de ser iguales. Entonces, la diferencia de darse recién a partir de la capa base y la carpeta. Entonces, el revestimiento puede ser solamente un tratamiento superficial simple o doble. O podemos utilizar una carpeta de menor espesor, considerando el espesor que tiene la calzada, que es la parte que soporta los esfuerzos de los equipos de transporte. O también podemos diseñar el espesor de la carpeta considerando un tráfico igual al 1% del tráfico de la carretera, porque se estima que solo ese porcentaje ha de soportar los esfuerzos de las cargas del tráfico. Entonces podemos hacer el diseño de espesores considerando el 1%. Pero hemos dicho ya que solo vamos a cambiar el espesor de la capa base y de la carpeta, utilizando uno de esos criterios. Si tienen preguntas. Bueno, para que no nos equivoquemos, esta planilla les voy a poner en el tablón. Entonces, esta es la planilla. Dice que tenemos un CBR de la subyacente de 8%, o sea, relativamente es un buen suelo. La subbase 25 y la capa base 100. La tasa de crecimiento 3%, el periodo de diseño 20 años. La precipitación anual 980 milímetros. Además nos dice que el pavimento va a ser para una carretera doble vía de 4 carriles, 2 en cada dirección. Lo que tenemos que sacar primero es el volumen de tráfico diario total. ¿Cuánto da esa suma?
3.374. ¿Cuánto? ¿3.000? 374. 3.374, ¿está bien? Sí, hola. Sí, sí, está bien. Luego vamos a sacar el porcentaje de camiones. Vamos a considerar camiones desde los ejes estándar, o sea, desde este. Los otros consideramos camiones de menor peso. Pero para entrar aquí a la tabla de los factores de equivalencia necesitamos de todos. Entonces vamos a dividir 987 dividido entre 3.374 por 100 para que sea porcentaje. O sea, 987 dividido entre 33.74. $29.25. 29.25. 416 dividido también entre 33.74. 12.33. 12.33. 629. 18.64. 18.64. 268. 7.94. 7.94. 713. 21.13. 21.13. Finalmente, 361 dividido entre 33.74. 10.70. 10.70. Para verificar sumamos, tiene que dar 100. ¿No? 100 y algo o 100 menos algo. Pero tiene que ser, cuando más es error 1, ¿no? Más menos 1. $99.99. Ya estaríamos bien, ¿no? 99.99, que en realidad es 100. Luego vamos a poner los pesos por eje y también de acuerdo al tipo de eje. Entonces primero hacemos para eje simple. ¿Y qué pesos tenemos? Esto es el peso del eje en toneladas. Tenemos desde 1, 2, 6, 7, 8, 10. Creo que no hay más, ¿no? Ahora sacamos el número de ejes. ¿Cuántos tenemos de una tonelada? Sería 987, ¿verdad? Y de 2 también es lo mismo, porque solo el primero tiene pesos de ejes, porque corresponde a vehículos pequeños. También ha de ser 987. El de 6 ha de ser 416 más 268 más 361. 1.045. 1045. Luego tenemos de 7. Sería 629
más 713. 1342. Luego tenemos de 8, que solo sería 416. ¿No? El de 10 también solo sería 268. Con eso tenemos todos los ejes simples. Luego hacemos los ejes tándem. ¿Qué pesos tenemos? 15 y 18. De 15 ha de ser 361. De 18 va a ser 629 más 713 por 2. 2055. 2055. Luego tenemos trídem. Tenemos 268 más 361. 629. 629. Y eso sería todo. Luego sumamos el total de ejes. $8,090. El total de ejes sería 8.090. Y en base a ese total sacamos el porcentaje. ¿Cuánto ha de ser 987 dividido entre 80.9 para no dividir entre 100? O sea, todo dividimos entre 80.9. 1220. 12.20. Este va a ser lo mismo. El siguiente. $12.92. 12.92. El siguiente. $16.6. 16.6. El siguiente. 5.14. 5.14. 268. 3.31. El 361. 4.46. 2055. 25.40. Y 629. 7.78. Y hacemos la suma, que también tiene que darnos 100 más menos 1, por los redondeos, ¿no?
Sale 100.01. 100 redondos. Sí. Entonces quiere decir que está bien. Y ya en el análisis ya no vamos a tomar en cuenta los ejes que tengan un peso igual o menor a 4. Entonces estos ejes ya no los vamos a tomar en cuenta, solamente entran para los porcentajes. Entonces los ejes con peso menor o igual a 4 no entran ya en el análisis. Entonces vamos a sacar los factores de equivalencia para los demás. Pero antes sacaremos que es más fácil el factor de eje. Hemos dicho que va a ser igual a 2 por el porcentaje de ejes de dos ruedas, o de dos ejes, perdón. ¿Cuánto es el porcentaje de ejes, no, perdón, de camiones de dos ejes? Sería, hasta aquí, ¿no? Los tres primeros. Sería 29.25 más 12.33 más 18.64. $60.22. Entonces ha de ser 2 por 60.22. Pero esto en decimales, ¿no? Hemos dicho más 3 por los porcentajes, por el porcentaje que corresponde a los camiones de tres ejes. Entonces sería 7.94 más 21.13 más 10.70. 39.77. 0.3977. Y no tenemos el valor de Z porque no hay ejes o no hay camiones de 4 ejes. ¿Cuánto nos da eso? $2.40. 2.40. Entonces nuestro factor de eje es 2.40. Otro factor que vamos a considerar es el factor climático regional. Eso hemos considerado F sub R. ¿Cuánto va a ser? Eso sacamos de una tabla que ustedes tienen en la guía, pero podemos ver aquí en las diapositivas. Nos dicho en función de las lluvias acumuladas al año. De nosotros es más de 900, estaríamos de 800 a 1500. Entonces nuestro factor climático regional ha de ser 1.40.
Solamente nos faltaría el factor de carga, que vamos a obtener utilizando esta tabla. Para no ir muy rápido, vamos a terminar mañana. Solo nos faltaría sacar el factor de carga y luego sacamos el tráfico y con eso hacemos el diseño. Si tienen preguntas, además es necesario que todos tengan su texto para ir sacando los valores con los ábacos. Y los ábacos es preferible que impriman directamente del manual de NIT que les he mandado.